Muy bien, en este vídeo de teoría vamos a ver el concepto de autoinducción. La idea es relativamente sencilla. Imaginaos que tenemos un circuito, tenemos aquí una pila y tenemos aquí un interruptor de tal manera que esto lo mantenemos abierto. Vamos a suponer que todo el circuito tiene una cierta resistencia, de tal manera que, bueno, uno sabe de bachillerato que si este circuito ya estuviese cerrado, bueno, pues aquí tenemos el voltaje de la pila, aquí la resistencia, y aquí tendríamos una corriente que viene dada por la ley de Ohm y que sería el voltaje de la pila partido por la resistencia. La cuestión es, ¿qué pasa cuando cerramos la pila? Cuando cerramos la pila, perdón, el interruptor, lo que ocurre es que pasamos de no tener corriente a sí tener corriente. Si tenemos corriente, se va a crear un campo magnético. ¿Vale? Va a ser más o menos como el de una espiral circular. Si hay un campo magnético que varía en el tiempo, porque recordad que el campo magnético siempre es proporcional a la corriente, si la corriente pasa de 0 a este valor en un cierto intervalo de tiempo, pues hay una variación de flujo. Si hay una variación de flujo, tenemos una fuerza electromotriz inducida. Y si tenemos una fuerza electromotriz inducida y una resistencia, pues aparecerá una corriente inducida, ¿vale? Que se sumará a la corriente o se restará a la corriente que esperamos ver en el caso de un circuito elemental. Bien, todo esto parece muy complicado y realmente lo es. Entonces, para analizar este tipo de situaciones transitorias o no, pero vamos, situaciones en las que un circuito crea un flujo variable sobre sí mismo, se define el concepto de autoinducción o inductancia y se representa por la letra L. Esto ahora veremos cómo se define, pero se mide en henrys, ¿vale? En homenaje a John Henry, que fue, bueno, un colega americano, un colega en el sentido científico, no de amiguete, un colega americano de Faraday, y de hecho fue bastante inspirador para el propio Faraday, porque era un hombre bastante ingenioso fabricando dispositivos con bobinas, etc. Bueno, ¿qué es esta entonces autoinducción? Bueno, pues si recordáis de la ley de Faraday, nosotros sabíamos que siempre que hay una variación de flujo, aparece una fuerza electromotriz inducida. La cuestión es que el flujo magnético, que viene dado por esta integral, puede variar por varias razones. Una, porque estamos cambiando el área, o si queréis, la superficie de integración, que tiene que ver con la forma del circuito. Otra razón puede ser que esté cambiando la orientación relativa entre el campo y el área. Y la tercera razón es que el campo sea variable. Si yo tengo un circuito que no cambia de forma, y como el campo lo está creando el propio circuito, pues ni la superficie cambia en el tiempo, ni el producto escalar cambia en el tiempo, lo único que cambia es el campo. Y si recordáis, el campo es proporcional a la corriente, por la ley de Biot-Savart. Así que nosotros podemos reemplazar esto por una constante por la corriente, donde esta constante tiene todos los factores relacionados con la geometría del problema, ¿vale? Más, bueno, toda la forma que tendría el campo magnético debido a Biot-Savart. Si hacemos esto, pues veis que esto nos queda muy sencillo. Nos queda que la fuerza electromotriz autoinducida es simplemente la derivada, es esta constante por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Así que ya tenemos una manera de calcular esta L, ¿vale? Comparando estas dos expresiones. Si os fijáis, si yo igualo estas dos expresiones, el tiempo se cancela y lo que me queda es que la autoinducción es la derivada del flujo con respecto a la corriente. En todos los problemas, bueno, en casi todas las aplicaciones, el flujo es proporcional a la corriente, como hemos dicho aquí, así que esto no es una derivada, sino es simplemente una proporcionalidad, ¿vale? Pero la idea de fondo es la siguiente. Vuelvo a repetir un poco el argumento. Cuando yo tengo un circuito que no cambia de forma, ¿vale? Pero hay una corriente transitoria, los cambios en el campo magnético son los únicos responsables de los cambios en el flujo. Por tanto, podemos meter toda la información geométrica en esta constante. Y a partir de ahora, si nos dicen que un sistema tiene una cierta inductancia, que es el otro nombre que le damos a la autoinducción, podemos calcular la contribución a la fuerza electromotriz de esa inductancia. Así que veis que es bastante sencillo. Como siempre, es mejor ver un ejemplo y se nos van a aclarar un poquito las ideas. Si yo cojo una espira, la verdad que la vida va a ser complicada. Ya sabéis que las líneas de campo de una espira por la que circula una cierta corriente tienen esta forma. De hecho, se acaban cerrando. Así que imaginaos que yo quiero calcular el flujo. Tendría que calcular, visto así de perfil, mi circuito, tendría que calcular la pinta que tiene el campo en distintos puntos del
de la superficie, calcular esta integral de B por diferencial de área, de aquí sacaría el flujo, de aquí dividiría por la corriente y sacaría la autoinducción. ¿Vale? Pero este es un problema bastante complicado. Así que vamos a hacer uno mucho más sencillo, que es en vez de tener una espira, tener infinitas espiras. Así que colocamos estas espiras en un cilindro, ¿vale? Esto es la bobina infinita, o el solenoide infinito. La corriente es la misma en todas partes, pero como esto es infinito, hacia arriba y hacia abajo, tenemos simetría cilíndrica, así que yo puedo utilizar la ley de Ampère para calcular el campo. Yo sé que el campo, por simetría, no puede depender de estar arriba y abajo, por tanto, va a tener esta pinta en el interior, así que si yo hago la circulación, vamos a hacer aquí un zoom, si yo cojo este caminito, lo oriento de esta manera, y ahora dibujo esos hilos que están atravesando este camino, bueno, pues tendremos aquí dentro campo y aquí fuera no hay campo. Así que por la ley de Ampère sabemos que la circulación será B por esta longitud, vamos a llamarla H, y esto será al número mu sub 0 por el número de hilos que entran aquí dentro, que será el número de hilos por vuelta por la longitud, o sea, por metro por la longitud, por la corriente que transporta cada uno. Así que despejamos y nos queda, esto en un repasillo, nos queda mu sub 0 n por i. Tal como he pintado yo aquí los hilos, pues por la rama derecha sabemos que esto va hacia arriba. Bien, ya conocemos el campo, podemos calcular el flujo que hace este campo sobre el propio solenoide. Pero fijaos que esto tiene muchas vueltas, así que hay que ir calculando el flujo sobre cada una de las vueltas, porque cada una de estas vueltas está sintiendo ese flujo. Así que tendremos B por diferencial de área, como B es uniforme, pues nos queda B por la integral del diferencial de área, que es el área total. Así que esto será B por el número de vueltas por, si este solenoide tiene radio A, por el área que tiene cada vuelta. Y ahora, ¿cuántas vueltas tiene el solenoide? Bueno, pues aunque decimos que es infinito, ya sabéis que en la práctica decimos que no es infinito, sino que es muy alto. Si tenemos n vueltas por metro y esto mide h metros, pues entonces tendremos n por h. Bien, ya tenemos todos los ingredientes. ¿Cuánto valdrá el flujo? Pues esto será el campo magnético por el número de vueltas por el área de cada vuelta. Y por tanto, ¿cuánto valdrá la autoinducción? Pues el flujo partido por la corriente. Veis que es proporcional a la corriente, como decía antes. Así que me queda mu sub 0 n cuadrado h por pi a cuadrado. Así que ya sabemos calcular el coeficiente de autoinducción de un solenoide infinito. Como curiosidad, esto solo depende de la geometría, es decir, del área de cada vuelta, de la longitud, ¿vale? Y bueno, de esta medida que nos dice cuántos hilos por metro tenemos. Si escribimos quién era n, n es el número total de vueltas partido por la longitud total de la bobina. Así que esto lo podemos escribir de otra manera. No suele salir en los libros de la manera que lo voy a escribir, pero me permite hacer una analogía. Así que tendremos n cuadrado por pi a cuadrado partido por h. ¿Vale? Veis que una h se cancela con el h cuadrado que quedaría abajo. Y como decía, como curiosidad, esto me recuerda a la capacidad de un condensador de placas paralelas infinito. Este condensador era epsilon sub 0 por el área de las placas partido por la separación de las placas. Así que fijaos, aquí tenemos de nuevo algo que depende, bueno, en este caso de esta constante, algo que depende de la superficie total, dividido por la longitud total. Bueno, no es exactamente igual que la capacidad, pero veis que tiene que ver con factores puramente geométricos, igual que ocurría en este caso. En la práctica, una vez que tenemos conocida una autoinducción, se suele reemplazar ese dibujo, ¿vale?, por este simbolito, que es una especie de muelle curvo, ¿vale?, y esta es la autoinducción, ¿vale? Si yo ahora lo coloco en paralelo a una batería externa con un cierto voltaje, bueno, pues yo podría jugar un poco con este sistema. Si le ponemos también una resistencia para que sea más divertido y cerramos el circuito, bueno, pues podríamos resolver este problema. Esto en el fondo, recordad que es como una pila que tiene una fuerza electromotriz que es menos L por la derivada de la corriente inducida con respecto al tiempo.
Así que si yo cierro el circuito, pues tendría como dos pilas, esta pila y esta otra pila. Bueno, ya que esto se escapa un poco de lo que queremos hacer en este curso, fijaos, como esta pila aparece como una respuesta por la ley de Lenz, bueno, pues uno podría escribir esto de esta manera. Esto sería V, esto sería la fuerza electromotriz inducida y esto sería la resistencia. Bueno, esto en módulo, pues ya le he dado sentido a la pila. Así que bueno, uno podría resolver esto con las leyes de Kirchhoff y obtener una ecuación para la corriente que circula por el circuito, ¿vale? Ya digo que esto se nos escapa un poco, pero que veáis que bueno, esto va a tener bastantes aplicaciones el año que viene cuando estudiéis electrotecnia. Simplemente una curiosidad, si recordáis, la potencia disipada o la potencia introducida por una batería es el voltaje de la batería por la corriente que circula por ella. Si hacemos este análogo con la bobina, con el solenoide, podríamos ver que la potencia, almacenada por ese solenoide es la fuerza electromotriz inducida por la corriente que circula por él. Esto sería el equivalente al voltaje y esto es el equivalente a la corriente. Si recordáis, la derivada del trabajo era la potencia. Así que podemos almacenar, o sea, podemos calcular el trabajo total realizado durante un cierto tiempo. Y eso es la energía almacenada por la bobina. Así que esto será la integral de P diferencial de tiempo. Si sustituimos esta expresión, nos queda que la energía almacenada en la bobina será L por derivada de I con respecto al tiempo por I diferencial de T. Esto se nos cancela y nos queda L por I cuadrado partido por 2. Esto es la energía magnética almacenada en la bobina, que de nuevo me recuerda a la energía de un condensador, que era algo así como 1/2 de Q cuadrado partido por C. Lo que es interesante es que una bobina lleva la corriente al cuadrado y la corriente era la velocidad de los portadores de carga, así que esta expresión es como algo proporcional a la velocidad de las cargas al cuadrado. Y luego, en esta expresión aparece la capacidad, y hemos dicho que la capacidad dependía inversamente de la distancia. Así que si yo tengo un condensador que está separado a una cierta distancia x, ¿vale? Pues vamos a tener una carga que en el fondo esto va a ir, o sea, el valor de la carga almacenada va a ir proporcional a x y por tanto esto nos va a quedar como algo así, x cuadrado. Así que hay un análogo mecánico en el que esto es energía cinética y esto es energía potencial de un muelle. Así que si yo cojo una bobina y la conecto en paralelo a un condensador, esto es lo mismo que si cojo una masa conectada a un muelle y lo dejo oscilar. Y este es el fundamento prácticamente de todas las telecomunicaciones. Porque si ahora yo cojo este sistema, le puedo poner una pila para que no se disipe la energía. Si yo lo cojo y abro este condensador, ¿vale? Cuando tenga esta oscilación, lo que voy a tener es una onda electromagnética, como veréis el año que viene. Con una frecuencia que tiene que ver, bueno, pues un poco con esta energía cinética y esta energía potencial, del mismo modo que la frecuencia de oscilación del muelle era raíz de K partido por M. Así que bueno, no penséis que se me ha ido la olla, esto no es importante que lo sepáis, simplemente quedaos con esa idea. Una bobina almacena energía magnética, que en el fondo es energía cinética, y un condensador almacena energía electrostática, que en el fondo es energía potencial. Y si yo conecto energía cinética con energía potencial, lo que tengo es un muelle. Si yo le pongo una resistencia, es un muelle con una especie de rozamiento cinético. Así que de nuevo, podemos hacer un análogo mecánico al electromagnetismo, lo cual hace que sea un poquito más intuitivo, porque en general vemos mejor las cosas mecánicas que las cosas electromagnéticas.